Neville Goddard escribió algo que tomó décadas entender completamente. Escribió: la conciencia es la única realidad, no lo que ves, no lo que tienes, lo que eres consciente de ser. Porque lo que eres consciente de ser se convierte en la frecuencia que emites, y la frecuencia que emites determina lo que el mundo te devuelve, con la precisión de un espejo que no miente. En el tema del dinero, esto tiene una implicación directa y radical. La prosperidad no llega y luego te vuelves consciente de ser próspero. La conciencia de ser próspero llega primero, y entonces la prosperidad no tiene más opción que seguir. Esta noche plantamos esa conciencia. La declaración es una sola. La prosperidad ya es tu estado natural. No lo será cuando los números en tu cuenta lo confirmen. Lo es, ahora. En el nivel donde Goddard enseñó que todas las cosas reales existen antes de volverse visibles. Tengo una historia especialmente para ti. Hubo una mujer que entendió la enseñanza de Neville Goddard intelectualmente durante años antes de entenderla de verdad. Había leído los libros, había estudiado la ley de la asunción, podía explicarla con precisión a cualquiera que preguntara. Y sin embargo, cuando se sentaba en silencio y miraba su relación con el dinero con honestidad, lo que encontraba no era la suposición de la prosperidad, era la memoria de la escasez. No una escasez dramática, algo más persistente y más sutil. La manera en que su madre revisaba los precios antes de poner algo en el carrito. La conversación que su padre tenía con ella antes de cada año escolar sobre lo que podían y lo que no podían permitirse. La sensación, absorbida tan temprano que parecía parte de la realidad misma, de que el dinero era algo que había que vigilar porque podía faltar. Esa memoria no vivía en su mente consciente, vivía en el subconsciente. Y el subconsciente, fiel a su función, convertía esa memoria en frecuencia, y la frecuencia en experiencias que la confirmaban. Trabajaba, ganaba, ahorraba con cuidado, y sin embargo, había un techo invisible que se activaba cada vez que se acercaba a él. Una decisión que en retrospectiva no tenía sentido. Una oportunidad que pasó sin que pudiera explicar del todo por qué no la tomó. Una tendencia a hacer las cosas más difíciles de lo que necesitaban ser, como si el esfuerzo fuera la única moneda legítima para acceder a la prosperidad. La noche que todo cambió no fue dramática. Fue una noche ordinaria en la que decidió, por primera vez, no visualizar la prosperidad desde afuera, sino habitarla desde adentro. No pedirle al subconsciente que aceptara una imagen futura, sino asumir el estado presente. La sensación de lo que sería verdad si la prosperidad fuera simplemente lo que ya es. Cerró los ojos y, en lugar de imaginar el dinero llegando, imaginó ser alguien para quien el dinero ya es normal. Para quien la prosperidad no es algo que persigue, es el agua en la que nada, la condición por defecto. El estado que existe antes de que el esfuerzo comience. Y algo en esa sensación, aunque solo duró unos minutos antes de que la mente consciente comenzara a levantar objeciones, era cualitativamente diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No esperanza, no deseo, asunción. Los días de una identidad prestada quedaron atrás. Hoy elijo ser yo. Continuó la práctica, noche tras noche, la misma semilla. No con la desesperación de quien necesita un resultado, con la confianza de quien planta sabiendo que la tierra preparada hace su trabajo. En los meses siguientes, el techo invisible desapareció. No de golpe, gradualmente, como niebla que se disipa cuando el sol lleva suficiente tiempo en el cielo. Las decisiones se volvieron más claras. Las oportunidades que antes pasaban inadvertidas comenzaron a ser visibles.
La relación con el dinero perdió la tensión que la había caracterizado siempre, y en ese espacio donde antes vivía la vigilancia, llegó algo que solo puede describirse como naturalidad. La prosperidad no llegó a ella. Ella se volvió alguien para quien la prosperidad era natural. Y entonces, con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada, llegó. Que eso se asiente ahora. La mente consciente te ha traído hasta aquí y ha hecho bien su trabajo. Ahora puedes soltar, como una mano que suelta con cuidado algo que ha sostenido mucho tiempo y que ya no necesita cargar. Lo que sigue no es para la parte de ti que piensa o planifica o gestiona, es para la parte que ya sabe. La capa que ha estado escuchando por debajo de cada palabra esta noche. Recibe lo que llega. A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas?
a medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres?
¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres?
A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas?
A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior?
A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta?
¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta?
A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero?
A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural?
que cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural, que cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural, a medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural?
A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar?
a medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada?
¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? A medida que tu conciencia de prosperidad se profundiza, ¿qué notas sobre las oportunidades que antes pasaban inadvertidas? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? ¿En qué se está convirtiendo tu vida a medida que la asunción de la prosperidad como estado natural echa raíces en cada parte de quién eres? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la semilla de prosperidad de Neville Goddard echa raíces en tu subconsciente, ¿qué es lo primero que notas? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? A medida que la conciencia de ser próspero se convierte en tu estado natural, ¿qué espacio se abre en tu interior? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? ¿Cómo se siente nadar en la prosperidad como condición por defecto en lugar de perseguirla como meta? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? A medida que la memoria de escasez se disuelve y la asunción de abundancia toma su lugar, ¿qué descubres primero? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? ¿Qué cambia en las decisiones que tomas a medida que operas desde la conciencia de que la prosperidad ya es tu estado natural? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? A medida que el techo invisible que limitaba tu flujo financiero se disuelve, ¿qué tipo de naturalidad llega a ocupar ese lugar? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? ¿Qué se vuelve posible en tu vida a medida que operas desde la suposición de que el dinero fluye hacia ti con la inevitabilidad de todo lo que sigue a una identidad verdaderamente cambiada? Si estás listo para despertar como una nueva versión de ti mismo mañana, toca la pantalla ahora.
Tu fase de activación ya está lista. Activa tu identidad. El trabajo está hecho. No el trabajo esforzado, el trabajo profundo. El tipo que un jardinero confía, sabiendo que lo que se ha dado a la tierra preparada no necesita supervisión para crecer. La semilla conoce su dirección, las raíces saben dónde llegar. La inteligencia dentro del crecimiento no necesita tu gestión. Lo que se ha plantado esta noche es una conciencia, no una afirmación, una conciencia. La conciencia de ser próspero, plantada en el estado donde el subconsciente la acepta sin debate y comienza a organizarlo todo alrededor de ella. Lo que Goddard llamaba el estado del deseo cumplido, habitado esta noche en el nivel más profundo. El Salmo 23 dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». No nada me faltará cuando lo haya ganado, nada me faltará. El estado presente de la suficiencia divina. Esa es la semilla de esta noche. Earl Shoaff enseñó que la naturaleza nunca tiene prisa y siempre llega a tiempo. La semilla no apresura su propio crecimiento. Confía en el proceso porque el proceso es confiable. Esta noche las condiciones son las correctas. Duerme ahora. La inteligencia más profunda continúa el trabajo en las horas que siguen. La luz de la mañana nutrirá los frutos de las semillas que han sido plantadas.